Hola amigos de Mindset, hoy vamos a hablar de un tema que nos permite entender por qué la estimulación en los primeros años de vida es tan importante, especialmente si hablamos de habilidades como las habilidades sociales, cognitivas o emocionales de los niños. Bueno, este tema es la poda sináptica. Partamos de un punto. Para poder entender qué es la poda sináptica, tenemos que pensar en cómo se desarrolla el cerebro. Quizás muchos de nosotros podamos pensar que el cerebro de todos los seres humanos se desarrolla de la misma forma, pero en realidad no es así. En un principio, habían teorías que pensaban que ese desarrollo estaba determinado principalmente por causas biológicas, ¿no? Por nuestra genética, y que no había nada que cambiaba ese desarrollo. Y otras posturas decían que ese desarrollo dependía de toda la estimulación que estaba alrededor de la persona, en este caso de los niños, y que el desarrollo de ese cerebro iba a depender de qué tanta estimulación tenía. Sin embargo, existe una tercera postura, que es la postura que ahora está más ampliamente aceptada en el mundo científico porque tiene un respaldo. A medida que han avanzado las técnicas de neuroimagen y todos los estudios de genética, pues podemos observar que esta es la postura más acertada, ¿no? Y a día de hoy lo que se entiende es que el desarrollo de los niños no solamente depende de nuestra genética o del ambiente, sino que depende de las dos. Tenemos como una programación genética que viene por nuestra propia especie y que hemos recibido de nuestros padres, y además esa programación genética se ve influenciada por el ambiente en el que nacemos. Es decir, que no es lo mismo un niño que nace en España a un niño que nace en algún país de Asia o a un niño que nace en Alaska, por ejemplo. Más o menos desde la cuarta semana de gestación empieza a haber un desarrollo muy rápido de neuronas y de sinapsis, que son las conexiones que hay entre las neuronas. Y este desarrollo es tan rápido que incluso puede llegar a ser hasta 40.000 conexiones sinápticas por segundo. Es rapidísimo. Este nivel de desarrollo tan rápido se mantiene incluso hasta los 2 años de edad. Entonces, al terminar los 2 años de edad, los niños o el cerebro de un niño tiene tantas conexiones sinápticas que incluso son demasiadas para las que va a necesitar. Y es por eso que más adelante en el desarrollo, cerca de los 4 o 5 años, empieza un proceso que se conoce como la poda sináptica. Hay tantas conexiones en el cerebro en ese momento que el cerebro necesita ser eficiente, es decir, necesita conseguir resultados en un tiempo óptimo y también con el menor coste de energía. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a perder las conexiones que no se utilizan, y especialmente las conexiones que hacen que la transmisión de información se haga un poco más lenta. Si yo quisiera llevar información, por ejemplo, desde Argentina y la quisiera llevar a China, entonces debo encontrar la mejor ruta que me lleve y con el menor número de paradas en el camino, ¿no? Esto es un poco lo que sucede en el cerebro, que el cerebro en desarrollo trata de optimizar para que la información vaya de una zona a otra de una forma mucho más óptima. Entonces, ¿qué pasa? Que esta proliferación de neuronas en los primeros años de vida en realidad no es tan eficiente. El cerebro va a tardar muchísimo más si tiene tantas conexiones para llevar información de un sitio a otro. ¿Qué es lo que quiere o cuál es el punto óptimo del desarrollo del cerebro? Es crear las vías o las conexiones entre redes neuronales que permitan que la información se transmita de una forma más efectiva, más eficiente. Es decir, que no se gaste tanta energía, que no tarde tanto tiempo, y que se puedan comunicar aquellas redes neuronales o aquellas áreas del cerebro que se necesitan para responder a las demandas del ambiente. Entonces, ¿cómo es que ocurre la poda sináptica? Todas aquellas conexiones y sinapsis que se establecieron durante los primeros años de vida, si no se utilizan o no son eficientes para el sistema porque no responden a las necesidades del ambiente, lo que hace es que se pierden. Entonces, todas esas conexiones entre los axones se van perdiendo porque ya no se necesitan. Y más o menos sobre los 10 años de edad, existe un 50% de las conexiones que habían a los 2 años de edad. Es decir, que esa poda es bastante pronunciada, aunque esa poda neuronal no termina a los 10 años de edad, continúa hasta el final de la adolescencia. Y un punto importante es que la poda sináptica no ocurre en todas las áreas del cerebro al mismo tiempo. Como sabemos, el cerebro se va desarrollando un poco de atrás hacia adelante, es decir, desde las áreas que están allí para procesar información de los sentidos y van avanzando hacia las áreas que están encargadas de procesar información más abstracta, ¿no? Todo el córtex prefrontal, que se encarga, por ejemplo, de las funciones ejecutivas que ya habíamos hablado antes. Es por eso que si ahora hacemos la conexión entre pensar dónde acaba la poda sináptica, que es más o menos al final de la adolescencia, y dónde llegamos al punto máximo del desarrollo de las funciones ejecutivas, podemos entender por qué durante todo este tiempo del desarrollo, todos los primeros años hasta el final de la adolescencia, el
cerebro está todavía madurando y está aprendiendo lo que necesita del ambiente. Entonces, las funciones ejecutivas, que son las que más tarde se desarrollan, también se están valiendo de este proceso. Y otro punto importante es cómo se decide qué conexiones sinápticas se quedan y qué conexiones sinápticas se pierden. Y a ese es el punto que más nos interesa a nosotros como padres o como educadores. Las conexiones sinápticas que se quedan son aquellos que se ven reforzadas porque son relevantes para responder a la estimulación del ambiente. Por ejemplo, durante los primeros meses de vida de un bebé, las neuronas de la corteza auditiva están preparadas para poder distinguir entre los diferentes fonemas de cualquier lengua. Es decir, que el cerebro nace preparado para aprender la lengua en la que donde va a nacer el bebé o los lenguajes, porque pueden ser varios. Pero más o menos sobre los 10 o 11 meses de edad, las conexiones que no se utilizan se pierden. Entonces, si yo he nacido en Colombia, he aprendido a hablar español, las conexiones que se mantuvieron fueron las que me permitían distinguir entre los fonemas de mi lengua. Pero si hubiese, por ejemplo, tenido la influencia de otra lengua, como el inglés o el alemán, pues esas conexiones también se hubiesen mantenido. Pero como no las tuve, pues las he perdido y por eso me ha costado tanto aprender inglés. Y aprender, por ejemplo, el acento. Por eso nos cuesta tanto, porque ya una vez ya somos mayores, esas conexiones se tienen que volver a crear, pero no llegan a ser tan óptimas como si yo hubiese mantenido el lenguaje desde el primer año de vida. Y de esta forma podemos entender por qué es tan importante en los primeros años de vida dar la estimulación adecuada para que el niño desarrolle habilidades como el control de los impulsos, como la memoria de trabajo, lo que siempre venimos hablando, la flexibilidad, porque estas tres habilidades, que son las funciones ejecutivas, son las que van a sostener que el niño más adelante tenga una vida, una interacción social más sana, por ejemplo, que sea capaz de razonar, que sea capaz de resolver problemas, de tomar decisiones eficientes, es decir, todo lo que hemos venido hablando de por qué es tan importante fomentar estas habilidades. Durante estos primeros años de vida, su cerebro está como una esponja, pero no solamente para absorber por absorber, sino para todas esas cosas que le van a servir para poder ser eficiente en su entorno. Si nosotros estimulamos ahora estas habilidades, nos vamos a asegurar que sean una base de unas relaciones sociales fuertes, de una regulación emocional fuerte y de una capacidad de manejar y de solventar los problemas de la vida de forma más eficiente. Con esto terminamos. Hemos aprendido algo más del desarrollo del cerebro, ¿verdad? La poda sináptica. ¿Por qué es tan importante? Y por qué es tan importante que les demos todas las experiencias a los niños durante los primeros años de vida para que desarrollen las habilidades que les van a ayudar a lo largo de su vida. Espero que les haya gustado el vídeo y seguramente si creen que es importante y si creen que les ha servido esta información, lo van a compartir y les agradecemos muchísimo. Si tienen algún comentario, déjenlo abajo. También vamos a dejar las referencias de donde hemos tomado toda esta información para que tengan el respaldo de la ciencia detrás de esta información. Hasta la próxima.